Estamos en uno de los destinos más hermosos del planeta. Arena blanca, aguas turquesa. Esto es las Maldivas. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Mali, una peruanísima en el extranjero. Bienvenidos al canal de Peruanísima en el extranjero. Estamos aquí en las Maldivas, en la isla Todo, que es una isla local. Les cuento la historia porque es un poco sorprendente cómo llegamos aquí, porque teníamos planeado un viaje de sueños en un resort de 5 estrellas. Como se ven en las fotos, en los fotos con videos. el bungalow sobre el agua y todo. Pero imagínense, 2 horas antes del vuelo, la agencia de viajes nos canceló el resort porque dijeron que se equivocaron con el precio y ahora el precio nuevo es 3 veces más alto que el que ya habíamos pagado la noche anterior cuando lo reservamos. O sea, para ahorcarlos, o sea, Sí, casi nos morimos. 2 horas antes del vuelo. Pues ahí felizmente teníamos 3 horas de escala en Viena, teníamos que esperar ahí y pues ahí teníamos tiempo de buscar y en el booking.com encontré una isla, un resort, una casa de huéspedes básicamente, en una isla local de aquí que es mucho más económico que los resorts. Sí. Y pues ya llegamos ahí, nos recogieron en el aeropuerto, nos trajeron en un speedboat, que son como estos, a ver, muéstrales. Ahí, Estos. esos de atrás. El trayecto de ida para una persona son $35, así que en total ida y vuelta para 2 personas $140. Después, cuando ustedes reserven el hotel, deben tener muy en cuenta que como las Maldivas son islas pequeñas y son varias islas, siempre deben tener en cuenta el transporte de cómo llegar. Hay transportes que son súper caros, más o menos $150 por trayecto, así que deben tener muy en cuenta eso cuando van a hacer la reserva del hotel. Les voy a enseñar el hotel donde nos estamos quedando, los nombres, los datos, para que tengan todo precios y sepan dónde hospedarse ustedes a la próxima. Recuerden, estamos en la isla Todo. La mañana anterior que llegamos, el personal ya nos estaba esperando en el puerto para llevarnos a nuestro hospedaje. Tuvimos a la disposición un carrito, el cual nos llevó al hotel y no tuvimos que caminar. El trayecto fue de solo 5 minutos. Y este es nuestro cuarto. Tenemos hasta 2 camas. Es un cuarto simple, pues porque ya saben, estamos haciendo como low cost, ¿no? Y de este lado tenemos acá la tele, un pequeño escritorio. Lo bueno que hay un minibar, así que para traer cosas heladas. Y tenemos una ducha al aire libre. Aquí está. Y vamos a echarnos un poquito. Vamos a descansar acá, ya comer rico, y a la playa después. Y ya estamos acá, ya llegamos a la playa. Qué rico se siente, hace un calor increíble, más de 30 grados, arena blanca. El mar es color turquesa, realmente hermoso está acá. Ya muero por meterme al agua, quiero estar acá tomando sol y con el agua está refrescante. Por si no lo saben, acá en las Maldivas es una religión musulmana, así que deben tener en cuenta que no todas las playas está permitido usar bikini. Acá en esta isla local, todo felizmente está permitido, así que cuando ustedes vayan a una isla local siempre deben averiguar si está permitido tener bikini o ropa de baño entera. Y si no, pues igual disfrutar de estas ricas aguas cristalinas, que ya muero por meterme al agua. ¡Qué rico! Lo que sí deben tener en cuenta que acá es una isla local y no un resort, así que no van a encontrar esas
tipo sillas, reposaderas o tumbonas, creo que se le dicen con sombrillas. Van a encontrar algunas posiblemente, pero el que primero llega se las agarra. Así que si no, pues te tiras en la arena, relajado, con tu manta o tu toalla. Y también puedes disfrutar muy rico acá de la isla. Ahora sí, ya estoy con mi bikini. Ya me quiero meter al agua. Deben tener cuidado que hay muchos arrecifes cerca de la orilla del mar. Así que busquen donde puedan pisar bien. Y ya, vamos a meternos al agua. Estamos acá los dos solos nadando aquí, no hay nadie, estamos aprovechando el mar para nosotros solos. Si te aventuras a nadar más al fondo, podrás encontrar un arrecife. Y no te preocupes, si no sabes nadar muy bien, el agua es súper tranquila. Al ser una isla local, te recomiendo traer tu propio equipo para hacer snorkeling. Y si puedes, no olvides tener una cámara de agua a la mano para grabar todos los pececitos que podrás ver. Para mí, fue la primera vez que pude ver pececitos tan chiquitos y tipo Nemo tan de cerca. La experiencia me gustó muchísimo. Ahí está. ¿Pero era pez o era manta? Ahí está, ahí está, ahí está. Creo que sí. Al comienzo creíamos haber visto un pez, pero al final pareció ser una medusa que preferible era no acercarse a ella. Y ahora vamos a conocer un poquito acá la isla, vamos a estar paseando acá tranquilos, hemos descansado en un hotel unas 2 horas porque el sol estaba súper fuerte, así que no es lo más recomendable salir en esa hora, ¿no? Y vamos a estar por acá, se nos ha antojado un par de helados y también queremos probar unos tragos, pero ya saben, deben tener en cuenta que acá, casi en todas las islas de las Maldivas, está prohibida la venta de alcohol, está prohibida, así que creo que solamente en los resorts puede ser que van a encontrar, pero en las islas locales donde estamos nosotros ahorita no hay alcohol, así que vamos a probar mojitos o piñas coladas sin alcohol o un helado, también hay esa opción. Aquí en este puestito, acá es donde vamos a tomar nuestro trago sin alcohol o un helado. Miren, los precios son bastante como accesibles. Un mojito 40 la moneda nacional, que es casi como $2. Y una Coca-Cola, por ejemplo, es menos de $1. Y ya me pedí acá mi mojito sin alcohol, está rico. Sabe bastante a limón. Y parece que ahí atrás, donde pedimos los jugos estos, es el punto de encuentro de todo el mundo. Todo el mundo viene ahí a comprar helado, milkshakes, yogur, de todo tipo. Y está barato. Todo el mundo llega ahí a comprar y está abarrotado de gente. Mira. Y aquí estamos paseando, caminando un poquito acá, viendo el atardecer. Bueno, ya no hay atardecer, pero el anochecer. Ya en la noche, después de estar tanto en el agua, nos dio muchísima hambre y ya en el hotel nos esperaba una riquísima comida, un pescadito frito con papas al horno y ensalada. Recuerden que aquí todas las comidas estaban incluidas. Ya estamos otro día, hoy nos hemos levantado tarde, hemos desayunado tarde casi también,
porque estábamos cansados y alguien se echó a dormir después de desayunar. Y de ahí hemos estado paseando un poco por la ciudad, acá un poquito, por las calles, conociendo un poquito más de todo, tomando fotos porque todo es muy bonito. Y ahora recién estamos camino a la playa a descansar de nuevo, porque es lo único que podemos hacer acá, meternos al agua. Para eso uno viene a las Maldivas, para descansar, relajar, estar en la playa, leer. Eso sí, porque no hay otra cosa más que hacer, a no ser que pues quieras hacer los tours. Eso también hemos estado averiguando. Hay tours para ver tortugas, para ver delfines, para ver las mantas, ¿no? Mantas, exacto, sí. Sí, ese es el que más nos interesa. También se puede ir a hacer buceo. Eso también, sí. Cuesta $50 si no tienes tu propio equipo, si eres certificado, de PADI por ejemplo. Y si no tienes certificación, puedes intentar el buceo por como unos $80 o $100. Así que si se atreven y les gusta, pueden probarlo también. A mí me da miedo, pero vamos a ver. Y estamos acá caminando. Y lo bueno de acá, de esta isla, es que hay muchos campos muchos cultivos de frutas. Y aquí a mi costado, si pueden ver, son papayas. Miren, ahí están las papayas. Todos son campos ahí. Y estamos de este lado de los campos de las papayas, que está muy rico ahí por todos lados. Seguimos caminando, mira, de frente es toda una cuadra de cultivos de papaya. Y para el otro lado, que también de ahí les voy a dejar un mapita como está ubicado todas las frutas que hay. Hay también maracuyás, hay sandías y bueno, creo que también hay peras. Pero hay un montón de fruta, porque siempre nos dan en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Siempre está ahí acompañada la fruta de la comida. Ahora sí, ya estoy con mi bikini porque hemos tenido que caminar esta vez como más de 10-15 minutos para poder encontrar un poquito de sombra porque está haciendo mucho calor para estar de frente al sol. Y en esta playa sí hay más personas, no como ayer que éramos los dos. Para el mar era para nosotros solos, acá sí hay muchísimas más personas. Mira, ahora se los enseño. Miren, de este lado me he sorprendido, hay bastante de estas reposaderas y para colgar y jugar. Pues, y lo mejor que pueden hacer cuando están acá en las Maldivas es hacer snorkel. Siempre traigan su equipo o alquílenlo, porque siempre es muy bonito ver la vida marítima, ¿no? Dentro, y sobre todo si tienes esto, ¿no? Ahora vamos. Aún no hemos tenido suerte de encontrar los corales o los peces, pero está rico acá el agua. Lo bueno es que ahorita estoy acá parada, eso me gusta, porque allá al fondo en la otra playa del día anterior, ahí sí apenas entraba hace poquito y ya estaba profundo ya. Pero acá todavía puedo estar profunditas. Hola, muchos saludos desde Maldivas. Un poquito más allá de la orilla encontramos todo un área de corales, donde había infinita cantidad de pececitos de todos los colores y sabores, tamaños. Estábamos nadando entre ellos hasta que en una de esas la vimos. Estaba ahí, tan grande y hermosa, una tortuga marina.
Al parecer la encontramos en su horario de almuerzo porque se estaba comiendo los corales. Queríamos una foto con ella y luego le pedimos amablemente que posara para la cámara. Me encariñé tanto con ella que la nombré Lara la tortuga. Después de nadar un buen rato con ella, siguió su camino. Pero no te preocupes, que si quieres ver más sobre Lara, tenemos un video exclusivo solo de ella. El link lo encontrarás en la caja de descripción. ¡Más tortugas! Acá hay un arrecife cerca. Y miren, ya se fue el atardecer. Son más de las 6 de la tarde. Vale la pena salir por acá. Sí. Hoy es 31 de diciembre y vamos a pasar acá Año Nuevo. Miren atrás, ya está listo todo casi para beber una pequeña fiesta. Acá celebrando ya la bienvenida al 2022. A partir de las 10 de la noche la fiesta ya había empezado. Una pista de baile, bebidas sin alcohol y lo mejor, que el evento era totalmente gratis. Le dimos la despedida al 2021 y ahora viene lo que todos estábamos esperando. Hoy vamos a hacer un tour para ver mantas y podemos nadar con ellas, también nos han dicho, así que qué chévere. Estamos ahorita en camino, son las 6:30 de la mañana, hemos tenido que encontrarnos y miren qué clarito está. A pesar de que el tour fue muy tempranito, estábamos ya emocionados por poder ver las mantas. El agua, debo decir, no estaba tan fría como me lo esperaba, y apenas nos metimos al mar, pudimos verlas. Después del tour aprovechamos que ya estábamos en la playa para darnos un chapuzón. Y es que pues, ¿quién puede resistirse a esas hermosas aguas cristalinas? Y ya regresamos de nuestro tour de ver las mantas que estaban hermosas, nunca había estado tan cerca, había una que al inicio pasó muy cerquita de mí y era como que sorprendente, son muy grandes en verdad. Lastimosamente no pudimos grabar muchas cosas porque en una de esas nuestra cámara del agua que va se malogró y no pudimos grabar. También había delfines, imagínense, delfines al costadito nuestro. Fue un tour bien ganado en verdad porque pudimos ver delfines, las mantas y estaba muy bonito en verdad. Este tour nos ha costado $25 por persona. Así que creo que sí lo vale la pena. Ha sido más o menos unas 2 horas, desde las 6:30 hasta las 8:30 por ahí. Así que yo se los recomiendo totalmente. Hay otros tours que pueden hacer también. Ahí le voy a dejar una lista de lo que pueden hacer.
Y nada más creo, ¿no? Esto es acá las Maldivas, este es un paraíso estar acá disfrutando del agua. Espero que les haya gustado mucho el video, a mí me ha encantado las Maldivas, ya quiero volver, quiero quedarme más días o quizás en un próximo video podamos hacer un tour de lujo, eso sería muy chévere. Así que chicos, espero que les haya gustado mucho el video, no se olviden suscribirse y dejarme un like y déjenme en los comentarios qué más quisieran saber, si les gustó la isla, si prefieren ustedes un resort o una isla local y así podemos compartir nuestras opiniones, ¿eh? Así que nos vemos la próxima semana con más videos. ¡Chao!